Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien los acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Sección 1, Marco Normativo del Riesgo Público ante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Oscar, buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, iniciando esta comunidad del conocimiento de la prevención de riesgo público. Gracias por confiar en nosotros. En este momento contamos con 129 asistentes conectados en línea en el territorio nacional. De parte de ARL Positiva, muchas gracias por la confianza. Este espacio es para ustedes. La idea es que lo aprovechen. Hoy damos inicio a esta primera sesión de prevención del riesgo público y vamos a contar durante la vigencia con 12 encuentros sincrónicos con la finalidad de ir avanzando en cada una de las temáticas que nos van a permitir en el futuro y en la vigencia poder establecer el diseño de un programa de prevención de riesgo público. Hoy por hoy, un tema muy importante y que atañe cualquier tipo de sector económico o actividad laboral que lleguemos a desempeñar, incluso en nuestras vidas propias, ¿cierto? Prevenir esos riesgos a los cuales estamos expuestos una vez salimos de nuestra casa y en ocasiones hasta dentro de nuestros hogares. Contamos con una ruta de conocimiento, como les mencionaba, de 2 encuentros. El día de hoy específicamente damos inicio a esta gran temática, hablando del marco normativo que emerge toda la implementación de un sistema de gestión focalizando la prevención de los riesgos públicos. Ustedes ven aquí en este momento en pantalla las temáticas que vamos a venir desarrollando con un encuentro mensual. La idea es que ustedes estén verificando las comunidades académicas que a diario se presentan y en las cuales ustedes van a poder ser partícipes, incluyendo la que en este momento estamos compartiendo la mañana de hoy con ustedes. Antes de iniciar, y como es costumbre, Oscar, vamos a dar espacio a un sondeo preliminar de conocimientos para saber qué tanto conocemos o qué concepción tenemos de los riesgos públicos. Oscar, te cedo la palabra para que por favor iniciemos el sondeo la mañana de hoy. Muchas gracias, doctora. Iniciamos con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Quién o qué genera el riesgo público? A, el clima, B, el hombre, C, el día. 15 segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la opción que consideren correcta. Aquí todos muy concentrados contestando esta primera pregunta, 175 personas conectadas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, el clima, 7%, B, el hombre, 89%, C, el día, 4%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Según la GTC 45, las afectaciones públicas son A, peligro, B, siniestro, C, riesgo. 15 segundos para nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A, peligro 23%, B, siniestro 23%, C, riesgo 53%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Un arma de fuego es A, amenaza, B, peligro, C, riesgo. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Muchas gracias, Oscar. Yo aquí muy atentamente estoy colocando los resultados de este sondeo con la finalidad que al terminar la sesión, como nos mencionaste hace un momento, podamos validar si efectivamente apropiamos algo diferente o los conceptos previos que teníamos están acorde a lo que realmente nos habla la normatividad y los términos referente a la gestión del riesgo público. Aquí muy atentos en esta tercera pregunta, chicos, a ver cómo nos va. Muchas gracias, doctora. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Perfecto. A, amenaza 30%, B, peligro 48%, C, riesgo 22%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Paola. Muchas gracias, Oscar. Bueno, entonces damos paso al avance teórico de en nuestro primer encuentro sincrónico, trayéndoles a ustedes esta frase de Jerry Smith, quien nos dice que trabajar con seguridad es como respirar. Si no lo haces, mueres. Esta frase es o nos dan un indicio claramente que la seguridad hace parte de nuestro diario vivir en espacios familiares, en espacios laborales, en espacios académicos, es decir, en todo espacio. Y el término seguridad se aplica desde la misma concepción de la vida. Nacemos y desde que nacemos ya empezamos a asumir diferentes tipos de riesgos en ocasión a condiciones inseguras o a actos inseguros conscientes o inconscientes, como hablar en un bebé la posibilidad de que se ahogue con la leche materna, con el biberón, que si empieza a caminar en esos primeros pasos se llegue a caer y ahí en adelante toda la seguridad que podamos tener en autocuidado y gestión al interior de los hogares es lo que hoy por hoy terminamos siendo nosotros como parte de una sociedad y parte de un equipo de trabajo a nivel organizacional. Entonces, en este inicio de sesión, empezamos comentándoles que manejaremos siempre una tabla de contenido con una hilación temática que empieza con unos objetivos del encuentro sincrónico, la referenciación de unos términos claros, conceptuales y técnicos necesarios para poder comprender la norma, que es bastante amplia, y adicionalmente, cómo empezamos a referenciar los términos populares que encontramos en los diferentes sectores. Igualmente, ya el grueso del cuerpo y contenido del ejercicio que empecemos a desarrollar en cada una de las temáticas, algunos ejemplos o casos prácticos y al final la misma evaluación del sondeo que realizamos al inicio, la realizaremos cerrando nuestra sesión con la finalidad de poder validar la apropiación del conocimiento. Siempre vamos a encontrar al finalizar una bibliografía que nos va a permitir capturar las fuentes teóricas e investigativas con soporte científico que apalancan el desarrollo de esta comunidad del conocimiento de prevención del riesgo público. Ahora bien, objetivo general del día de hoy. Interesante que por favor podamos socializar todos los conceptos fundamentales en riesgo público, conociendo el marco normativo en el cual se fundamenta y cuáles son esas posibles formas en las que se puede llegar a materializar el riesgo público de acuerdo a la oportunidad que lleguemos a dar nosotros en los diferentes escenarios. Vamos a tener tres grandes momentos, los cuales se amplían desde el cumplimiento de tres objetivos específicos. El primero, conocimiento del marco normativo. El segundo, el reconocimiento y apropiación en conceptos de riesgo público. Y el tercero, la comprensión de la importancia del autocuidado y el concepto de autoseguridad para evitar la materialización del riesgo público. Entonces, entrando en materia y hablando del marco normativo, vamos a verificar qué nos hablaba a nosotros la historia, desde cuándo reconocemos la seguridad como factor importante en el trabajo.
Entonces vamos a ver aquí que desde 1979 nace el primer documento o acto administrativo mediante la resolución 2400. Este documento empieza a ser reconocido a nivel Colombia, a nivel nacional, desde lineamientos emitidos por el Ministerio de Trabajo, establecidos mediante un estatuto por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Allí empezamos a ver la necesidad de generar un espacio de descanso, un espacio para que las personas puedan consumir sus alimentos, un espacio de salubridad en el desarrollo de las tareas, porque hasta antes del 79 todo era reconocido dentro de una cadena de valor secuencial donde el objetivo único a nivel industrial era el trabajo en serie. Trabajar, 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 producir, y todo era medido en cifras. Desconocíamos de la necesidad a profundidad de evaluar, acompañar y hacer seguimiento a las condiciones de calidad de vida y laborales que requerían nuestros trabajadores para poder cumplir con los objetivos propuestos desde la organización. A la medida que fuimos evolucionando, ya en el año 1986, el Ministerio de Trabajo renueva un nuevo lineamiento a través de la resolución 2013. ¿Qué nos dice a nosotros esa resolución? Entonces aquí lo que hacen es reglamentar que la organización debe tener un funcionamiento a través de comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Allí ya empezamos a ampliar una visión más administrativa y gerencial que empezaba a proporcionarnos la necesidad de crear al interior de todas las empresas unos COPAS, que son los que conocemos hoy en día, ¿verdad? Comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué eran esos comités en ese momento? Era el organismo, la agrupación de personas que a nivel directivo hacían acompañamiento para vigilar las situaciones particulares que se presentaran en higiene ocupacional o en seguridad industrial. Ahí ya empezamos a mirar métodos y organización respecto a tiempos, cumplimientos de resultados o objetivos, y empezamos a trabajar un sistema productivo basado en procesos y en resultados. Ya en el año 1996, como lo están viendo en este momento en pantalla, llega la reconocida Ley 100. ¿Sí la recuerdan, chicos? Todos estamos en este momento vigentes y adheridos a la Ley 100. Esa Ley 100 la decreta el Congreso de la República de Colombia para poder establecer la creación del Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan algunas disposiciones. ¿Qué nos habla esa Ley 100? Entonces, claramente, desde el Sistema Social Integral, nos habla de la afiliación a una EPS, empresa prestadora de salud, con la finalidad de garantizar la protección en salud y garantizar la salud pública de todas las personas a nivel nacional. También nos habla de la afiliación o de la prestación del servicio de reconocimiento pensional. ¿Y a qué hacemos alusión con el sistema pensional? Claramente, entidad colombiana, pública o privadas, que llegan a ofrecer y a garantizar un reconocimiento económico después de cumplir unas condiciones en tiempos de cotización y en edad. Eso con la finalidad de garantizar una vejez digna dentro del grupo de trabajadores a nivel nacional. También hablamos del otro bracito que nace, que son las administradoras de riesgos laborales. Ahí completamos la tría del sistema social integral. Esa conformación nos permite determinar ya desde la administración de riesgos laborales la posibilidad de acompañar mediante un seguro y respaldo a todos los funcionarios que ejercen una labor dentro de su organización o que cotizan como independientes para que la aseguradora cubra el riesgo profesional, es decir, todas las enfermedades laborales que se lleguen a asumir en ocasión a esa exposición permanente a un riesgo dentro de la empresa e incluyendo las enfermedades laborales
como secuela, deterioro a la calidad de vida y a su salud física y mental en el ejercicio de su trabajo. Entonces, ese es como el inicio normativo que nos permite a nosotros dar avance para empezar a dar el marco general de por qué se llega al punto de determinar una clasificación de peligros, dentro de los cuales encontramos el público y cuál es la manera de abordarlos en materia de promoción y prevención al interior de las compañías. En este momento tenemos 265, 266 personas conectadas. Bienvenidos a todos nuestros afiliados de ARL Positiva a este espacio de la comunidad del conocimiento de prevención de riesgos públicos. Igualmente recordarles que ustedes en el panel de control encuentran un chat donde pueden dejar allí establecidas preguntas o inquietudes que podamos desarrollar a la medida que estamos en este encuentro sincrónico. Ahora bien, vamos a seguir en ese recorrido de la historia. Pasamos al año 1994. ¿Qué sucede allí? Entonces, el Ministerio de Gobierno de la República de Colombia crea el Decreto Ley 1295, en el cual determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, ya hablamos de un sistema general que es EPS, ARL y pensiones, y ahora en el año 1994 ya nos hacen un llamado a un sistema general de riesgos profesionales. Ahí empezamos a hablar del marco de actuación de todas las administradoras de riesgos laborales, la pública, que es ARL Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, como otras compañías administradoras de riesgos laborales que empiezan a proporcionar una serie de actividades técnicas, acompañamiento y asesoría a las organizaciones para prevenir accidentes en sus afiliados, es decir, en todos los trabajadores que desarrollan sus actividades y hacen posible esa misión organizacional que se ha determinado para la sostenibilidad de la organización. Cuando empezamos a hablar ya del marco del Sistema General de Riesgos Profesionales, empezamos a conocer cuál es el conducto regular para poder determinar una enfermedad de origen, para poder calificar o establecer una pérdida de la capacidad laboral, todo en el marco de la afectación que sufre un trabajador al prestar sus servicios a una organización. Entonces, desde 1994 empezamos ya a trabajar fuertemente con el tema de las responsabilidades en promoción y prevención y ya a crear lo que hoy por hoy se vuelve ley y cumplimiento normativo, sí o sí, toda organización debe tener implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya lo vamos a ver aquí seguidamente en este recorrido a la historia del desarrollo y evolución en términos de seguridad. Bueno, pasamos ahora al año 2004. En el año 2004 sale la ley 906, la cual la establece el Congreso de la República con la finalidad de determinar el Código de Procedimiento Penal. Más adelante en nuestros encuentros sincrónicos, que espero que ustedes nos estén acompañando, en este momento ya tenemos 264 personas conectadas, vamos a ir evolucionando en diferentes temas y aristas que competen o que nos amplían la información de la creación del programa de riesgo público. Y cuando hablamos del Código de Procedimiento Penal, hacemos también referencia al alcance y cumplimiento que debe tener la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso vamos a desarrollar dentro de nuestras temáticas y avances conceptuales el alcance que tenemos legal, penal, administrativo, civil y en ocasiones hasta disciplinarios, dependiendo de los códigos disciplinarios que lleguemos a tener al interior de las organizaciones. Entonces, por eso es importante reconocer en términos de gestión del riesgo público, ¿cuál es ese papel desde el Código de Procedimiento Penal? Porque cuando hablamos de riesgo público, estamos hablando de las diferentes manifestaciones de factores de riesgo público, atraco, violación, azonadas y cada una de sus modalidades de materialización, y esas están penalizadas, conceptuadas dentro del Código de Procedimiento Penal. Entonces ahí tenemos una asociación para que nosotros también tengamos un conocimiento de base
y saber cuál es el alcance y cuál es ese respaldo legal que tenemos si denunciamos, si identificamos, si individualizamos en determinada materialización de riesgo público. Bien, en el año 2008 sale la ley 1221 del Congreso de la República de Colombia, por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. ¿Por qué reconocemos en este espacio el teletrabajo? Claramente, si yo llego a decir, soy funcionaria de la empresa XYZ y tengo teletrabajo o tengo trabajo híbrido o tengo trabajo remoto en cualquiera de las modalidades que existen hoy por hoy, amparadas por el Ministerio de Trabajo, y me llega a suceder un evento de materialización del riesgo público, ¿será que me cubre ese riesgo la administradora de riesgos laborales? ¿O el riesgo solamente me lo cubre si se llega a materializar en mi centro de trabajo? Entonces, también lo traigo dentro de la normatividad para que ustedes empiecen a analizar esa óptica general del desarrollo del temario que vamos a desarrollar durante esta vigencia 2024 y que para ustedes posiblemente llegue a ser de gran interés por conocimiento propio e incluso para apropiación y creación de ese programa de riesgo público a nivel organizacional. Bien, ahora nos quedan acá dos actos administrativos con los cuales finalizamos la evolución histórica normativa y empezamos ya en materia a ver la importancia de la creación de este programa de riesgo público para todas las empresas. En el año 2019 sale la resolución 0312. Creería yo que muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy son trabajadores de diferentes empresas, de diferentes actividades económicas que han tenido algún conocimiento frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tal vez unos también pertenezcan a los grupos de talento humano e incluso tengan algunas responsabilidades desde la implementación de este sistema de gestión. Entonces, claramente aquí vamos a ver en este momento dos cartas magnas o dos parámetros y lineamientos nacionales estándar que son los que hoy por hoy son auditados, se les hace seguimiento, se reportan ante el Ministerio de Trabajo y nos permiten estar el día de hoy aquí reunidos ustedes con su administradora de riesgos laborales, recibiendo el respaldo normativo, la asesoría técnica y la capacitación necesaria para poder dar cumplimiento a este sistema de gestión, para cumplir con las responsabilidades que tienen todos los trabajadores, porque la norma también nos habla no solamente de las responsabilidades del empleador, sino también de las responsabilidades que tiene el trabajador. Entonces, en este marco de evolución normativa, vamos a empezar a eslabonar cada uno de esas partes que conforman ese sistema. Y es por ello que dentro de la resolución 0312 se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y nos dice que toda organización debe implementar, llevar a cabo el cumplimiento a unos estándares mínimos. Como su nombre lo dice, estándares mínimos, es decir, lo mínimo que debe tener la organización para que todos sus trabajadores tengan una calidad de vida adecuada, no afecten sus condiciones de salud, no deterioren su salud, protejan y garanticen la seguridad de su integridad tanto física como psicológica. Entonces, este cumplimiento se debe dar todos los años al cierre de la vigencia del 31 de diciembre y se reportan ante la administradora de riesgos laborales, donde en esta checklist o listado de estándares empezamos a calificar, a soportar si se cumple o no se cumple, y ese cumplimiento o incumplimiento nos va a determinar y a dar un resultado porcentual, donde yo voy a decir mi empresa con número de NIT 123 tiene un cumplimiento del 30, el 50, el 60, el 70, el 90 o el 100% de los estándares que corresponden.
de que empezamos nosotros a poder determinar cuáles son esos estándares. Entonces aquí hay variaciones por actividad económica, por números de trabajadores, que me dice a mí esta resolución cuántos estándares debe cumplir la organización, y esos estándares son los que soporto y documento y entrego a la administradora de riesgos laborales. Pero el papel no queda solamente ahí. También debemos entregarle ese cumplimiento normativo al Ministerio de Trabajo. Debe ir con la firma del empleador, es decir, gerente o representante legal de la organización, manifestando el cumplimiento porcentual de esos estándares que le corresponde supervisar, tener planes de acción, desarrollo de actividades, la implementación y seguimiento de unos indicadores, y todo lo vamos a ver consignado en esta evaluación de estándares mínimos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es nuestro papel como trabajadores? Y sí tenemos un papel grande. Nosotros los trabajadores tenemos dentro de ese desarrollo un papel importante que corresponde a la participación activa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí es cierto que el empleador debe garantizar unas condiciones, unos recursos, tecnología, programa de inducción, entrenamiento, dotación, elementos de protección personal y todas las adecuaciones logísticas y locativas necesarias y mínimas para garantizar un ambiente agradable y armonioso para el desarrollo de las tareas. ¿Cuál es nuestro papel? Asistir a las inducciones, utilizar los elementos de protección personal, hacer parte activa del seguimiento y reporte a condiciones inseguras, ¿cierto? El reporte de incidentes, de accidentes, de enfermedades que se lleguen a presentar en determinado momento. Cuando nosotros somos parte activa, levantamos la mano, le decimos a nuestro equipo de talento humano o a nuestro jefe inmediato o al responsable de seguridad y salud en el trabajo o a quienes ustedes consideren que tienen poder de decisión o que tienen comunicación directa con la alta gerencia. Allí podemos levantar la mano y manifestar situaciones que se estén evidenciando como no conformidades o situaciones que se estén presentando que den la posibilidad de la materialización de un riesgo. Condiciones inseguras por parte de la organización, en espacios logísticos, en el mantenimiento de maquinaria, en la ausencia de recursos para poder cumplir los objetivos, en el clima laboral o en la metodología de comunicación que se maneje dentro del área de trabajo. Pero también debemos dar ese reporte y reconocimiento de los actos inseguros, es decir, lo que sucede bajo mi responsabilidad como trabajador. ¿Será que está bien que yo suba las escaleras que tienen cinta antideslizante, la distancia prudente, la anchura prudente establecida por la normatividad, la baranda de sujeción, la luminaria necesaria, pero yo accedo a esas escaleras con este juguetico? ¿Qué pasa si yo me caigo por estar pegada a mi teléfono y dentro de la investigación se verifican que las condiciones dadas por el empleador fueron totalmente adecuadas, óptimas y sujetas a lo que dice la normatividad? Pero mi acto inseguro hizo que se generara un accidente. Entonces, ahí empezamos a ver ese alcance y ese papel que tenemos como trabajadores. Por eso este espacio de capacitación y de socialización para que trabajemos en las dos líneas. En la línea de apoyar a que el empleador nos garantice espacio, nos ofrezca condiciones, nos entregue los elementos requeridos, pero a la vez mi papel activo como trabajador para aportar en el desarrollo de ese sistema, ¿cierto? Para poder aportar y ser partícipe activo en la mejora continua, que eso también va a ser un tema más adelante, y lo vamos a ver en una de las normativas que nos habla de la implementación de este sistema desde el ciclo PHBA, desde la planeación, el actuar
la verificación y el hacer desde la mejora continua y la identificación de brechas en el ciclo. Bien, entonces ahora nos vamos al año 2022. ¿Qué pasó en el 2022? Entonces sale el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es un plan nacional que se da desde el año 2022, tiene vigencia hasta el 2030, y lo que nos dice a nosotros el gobierno es que se debe hacer un seguimiento y una evaluación al Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde la responsabilidad que tienen los comités seccionales y locales de seguridad y salud, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Trabajo. Entonces allí claramente lo que hacemos las organizaciones desde el papel que ejecuta el responsable de seguridad y salud en el trabajo es dar cumplimiento a la normatividad, garantizar calidad de vida a sus funcionarios, garantizar herramientas tecnológicas, equipos de trabajo, máquinas sofisticadas, capacitaciones y formaciones para que se dé cumplimiento a ese sistema de gestión. Es decir, para que las cosas se hagan bien y los funcionarios puedan cumplir con el desarrollo de sus tareas. Tenemos también dentro de este desarrollo normativo normas que nos rigen a nivel nacional, como es el Decreto Único Reglamentario 1072, decreto que me habla a mí de cuál es ese papel que manejamos al nivel de las organizaciones y que me permite a mí el conocimiento de las responsabilidades que tiene cada uno de los actores dentro de la empresa. Es decir, qué papel activo tiene nuestro responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué papel activo tiene la alta dirección? Ellos también tienen un papel activo dentro del análisis del contexto interno y externo, desde la participación de las partes interesadas que hacen parte de esa cadena de valor dentro de la gestión del sistema, dentro de las tomas de decisiones, el tipo de liderazgo, la creación e implementación de un plan de trabajo, un plan de comunicaciones, todo orientado a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad y de los accidentes e incidentes laborales que pueden llegar a tener secuelas en la calidad de vida de los trabajadores. Me alegra mucho ver que en este momento llegamos a los 300 asistentes en esta comunidad del conocimiento de la prevención del riesgo público. Agradecemos nuevamente la confianza en su administradora de riesgos laborales y el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas que nos permiten espacios de capacitación, como lo es Educa Positiva y Posipedia, desde el repositorio de todos los materiales académicos que tenemos allí sustentados, con la finalidad de que ustedes los utilicen como insumos propios para su gestión al interior de las organizaciones. Cuando ustedes requieran realizar la implementación de su programa de seguridad y salud en el trabajo, estos insumos que nos van a quedar a nosotros de los encuentros sincrónicos en materia de seguridad y salud en el trabajo, enfocados en la prevención del riesgo público, les van a facilitar la posibilidad de diseñar cada uno de los ítems que están allí establecidos. Quienes no alcancen a participar en todas las sesiones, claramente pueden ubicar en Posipedia, Comunidad del Conocimiento, Prevención del Riesgo Público, y allí vamos a encontrar todos los videos que tenemos a través de los años. Ya llevamos prácticamente 3 años, este año es el 4.º año con la Comunidad de Conocimiento de Gestión del Riesgo Público y el material es muy amplio. Entonces aquí para conocimiento de todos, 301 funcionarios conectados. Recordarles que tenemos el chat de interacción. Si tenemos preguntas, los últimos 5 minutos, daremos el espacio para que ustedes puedan allí dejar consignadas las inquietudes o la asesoría específica para ese desarrollo del programa de prevención de riesgo público al interior de la organización. El día de hoy estamos tomando el concepto genérico y ese marco normativo que me sirve a mí también para alimentar la matriz legal, que es cumplimiento de acuerdo al Decreto Único Reglamentario 1072 del año 2015, que nos indica que debemos aplicar los lineamientos nacionales emitidos por Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, por la Organización Internacional del Trabajo y todos los
entes que tienen incidencia en la calidad de vida de los trabajadores. Bien, entonces, seguidamente pasamos a nuestro documento guía, como su nombre lo dice, es una guía, la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Ya empezamos a entrar en materia, ya hablamos de la creación de los documentos administrativos o actos administrativos que han demostrado la preocupación del gobierno y de los ministerios por la calidad de vida de los funcionarios. Pasamos a la creación de un sistema de seguridad social, pasamos posteriormente a nuestro sistema de prestación de administración de riesgos laborales. Ahora nos vamos a enfocar ya aterrizando nuestro tema riesgo público. ¿Qué nos dice a nosotros la GT 45? Aquí nos dice que hay una clasificación, entonces todos muy pilas, pues que tenemos ahorita una evaluación de conocimientos y muy posiblemente allí vamos a encontrar preguntas que van a estar aquí consignadas en este documento y corresponde a lo que nos dijo a nosotros la guía técnica. Como su nombre lo dice, es una guía, no es ejecútese y cúmplase, porque no es una camisa de fuerza, pero sí es un documento macro nacional reconocido por muchas de las organizaciones públicas y privadas, adicionalmente de las administradoras de riesgos laborales, para poder clasificar en nuestra matriz de peligros y de riesgos y de amenazas y de vulnerabilidades, matriz IPER o como ustedes la tengan denominada a nivel organizacional, con la finalidad de valorar el riesgo e identificar el peligro. Y ya empezamos a ver esas disrupciones conceptuales frente a si es riesgo, frente a si es peligro, cuando hablamos del término de público. Entonces acá empezamos mirando primero que todo nuestra base, el sustento teórico del riesgo público que nos dice a nosotros dentro de la clasificación de este cuadro que ustedes están viendo en pantalla, claramente encontramos 7 descripciones o clasificaciones de peligros para Colombia, ¿cierto? La GT 45 nos habla de 7 peligros identificados que afectan la calidad de vida de los funcionarios en términos de accidentes laborales o afectaciones con secuelas y consecuencias en la enfermedad laboral. Hablamos de peligro biológico, peligro físico, peligro químico, peligro psicosocial, peligro biomecánico, peligro de condiciones de seguridad y peligros generados por fenómenos naturales. Esas son las 7 clasificaciones y sobre esas 7 clasificaciones nosotros alimentamos cada vez que hay un evento, cada vez que hay un suceso, cada vez que hay un casi me caigo, casi me aporreo, casi me mato. Esos también están consignados desde la conceptualización de esta descripción teórica, porque lo que hacemos es que la sustraemos, la administramos en un Excel grande. Todas las organizaciones hoy por hoy deben de tener ese Excel de alimentación de su matriz de peligros y riesgos y de amenazas y vulnerabilidades, dada la etapa de implementación que nos permitió a nosotros la norma desde el año 2017, cuando se reglamenta o se genera la norma de aplicación obligatoria para Colombia y sus organizaciones para que implementen su sistema de gestión. Pasamos por la etapa de implementación, de ejecución, verificación. Ya en este momento estamos haciendo auditorías para saber si las cosas se están llevando bien o qué le hace falta a la organización para que ese sistema fluya. En el marco de estas 7 clasificaciones. ¿Qué accidentes biológicos he tenido? ¿Qué accidentes o enfermedades psicosociales ya calificadas en origen? ¿O casos que me han generado ausentismo laboral? Bueno, todo lo que emerge dentro de este sistema de gestión. Nos vamos para la columna número 6. Condiciones de seguridad. La están viendo en pantalla. Cada una de estas denominación o clasificación de peligros establecidas dentro de la GT 45 tiene unas descripciones. Si yo hablo del peligro biológico, puedo decir que puede ser de tipo virus, bacteria, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras. Pero si yo hablo de condiciones de seguridad,
columna número 6, y es la que se va a centrar para este desarrollo temático de gestión del riesgo público, me habla de condiciones de seguridad de tipo mecánico, generado por maquinaria, herramientas o piezas de trabajo que afectan mi seguridad. Hablo también de condiciones de seguridad de tipo eléctrico, ¿no?, de alta y baja tensión o por estática. Pero también hablo de el locativo, que son los sistemas y medios de almacenamientos o superficies irregulares que pueden generar deslizamiento, punzadas o condiciones que afectan caídas de objetos y terminan generando implicación directa del trabajador. Hablamos de los accidentes de tránsito, también dentro de esa clasificación de condiciones de seguridad, y pasamos al tipo de categorización denominado público, es decir, GT45 me habla de peligros, un peligro es denominado y clasificado como condiciones de seguridad, y dentro de esa categoría de peligros de condiciones de seguridad encuentro en sus descripciones el público, reconocido como robos, atracos, azonadas, atentados, situaciones de orden público. Y también en condiciones de seguridad hablamos de trabajo en alturas. Como bien nos podemos dar cuenta, en esta clasificación de este tipo de peligro de condiciones de seguridad, nos centramos en los públicos. Y aquí en pantalla encuentran ustedes esa dicotomía. ¿Será que le llamo peligro público o le llamo riesgo público? Allá ustedes, por favor, se van haciendo la pregunta, se van consultando en su interior y de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que ustedes ya tienen en conocimientos previos, ¿será esto un riesgo o un peligro? Y aquí ya empezamos a cuestionarnos, a verificar si lo que la normatividad establecida para Colombia nos dice, por ejemplo, la guía técnica, que es nuestra carta de trabajo o nuestra ruta de trabajo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí vamos a visualizar dos cosas. Primero, la guía técnica me habla de la clasificación de peligro, es decir, que lo denominaríamos como peligro público. Peligro. ¿Sí lo están entendiendo, chicos? Lo estamos apropiando porque eso es una pregunta que vamos a tener ahora en el sondeo final. Si yo lo tomo como peligro, entraría a describir conceptualmente qué es peligro, para yo poder decir si lo público es peligro o es riesgo. Ahora bien, si lo asumo como un riesgo, que es como popularmente lo reconocemos, y de hecho este curso tiene denominado Comunidad de Conocimiento para la Gestión y Prevención de los Riesgos Públicos. ¿Ven? Entonces aquí empezamos a decir, ¿por qué si la guía GT45 me habla de peligro? Cuando yo hablo de un plan de trabajo o hablo de la creación de un programa, estoy hablando de gestión de riesgos públicos. Entonces aquí empezamos ya a desglosar el por qué, y esto para que ustedes lo tengan claro, no hayan confusiones de lo que nos dice la normatividad a lo que en terreno y aplicación y apropiación a nivel organizacional es lo que realmente se lleva a cabo. Entonces vemos, la guía técnica me habla de peligros. ¿Por qué? Porque la guía es claramente específica, determinante de identificar fuentes, situaciones o actos con potencial de daño. Entonces, por eso la guía se crea en ese gran concepto de identificar peligros. Pero cuando hablamos frente a la implementación de sistemas, a la implementación de programas, a la implementación de campañas, estrategias, ya estamos hablando es del desarrollo y la ejecución de un suceder. Entonces, cuando hablamos de peligro, estamos identificando, ¿no?, a la luz de los ojos, de nuestra experiencia, de lo que me dijo mi vecino, de lo que le pasó a mi esposo, a mi hermano o a mi jefe, diferente a lo que yo conozco o reconozco como riesgo, porque el riesgo se gestiona. Entonces, acá pasamos a esta presentación para que por favor todos la tengan como claridad y ejemplo, ya hablando desde casos prácticos, diferencia entre peligro y riesgo.
Si yo hablo de riesgo, entonces aquí hablando de riesgo público, sus modalidades pueden ser saqueo, robo, extorsión, azonada, paseo millonario, pleteo, desplazamiento por grupos armados, puede ser violaciones, puede ser acoso laboral, puede ser phishing, sexting, todo lo que genere afectación y que sea en el marco laboral, porque todas esas modalidades están generando factor y exposición de riesgo. Y gestionamos los riesgos. Por eso el programa se llama Programa de Gestión para la Prevención de los Riesgos Públicos, porque es lo que yo gestiono. ¿Y desde dónde lo gestiono? Desde un marco normativo que lo clasifica como un suceso, situación o fuente peligrosa. Entonces, ante la norma, identificamos el peligro como riesgo público en espacios públicos, en situaciones públicas y que afecta masivamente a una comunidad. Pero cuando hablo de gestión y de implementación de un plan de trabajo o de un programa, me refiero a la gestión del riesgo, porque yo gestiono riesgos. Entonces, tipos de riesgos ya los vimos, ¿cierto? Saqueo, robo, hurto, secuestro, extorsión y todas las modalidades que ustedes tal vez hayan vivido en carne propia o ven todos los días en noticias. Y ya cuando hablamos de peligro, que es lo que yo identifico, ahí ya empezamos a visualizar dónde vemos el peligro. ¿Qué es peligroso? Entonces, actos, situaciones o fuentes potenciales de daño. ¿Cómo las voy a identificar? Entonces aquí también les traigo unos ejemplos. Si yo veo una situación donde hay agresión física, estoy viendo que esa situación tiene potencial de daño y me puede afectar. ¿Para qué me voy a meter en la pelea del vecino? Y eso es lo que pasa ya dentro de la doble moral que manejamos. Si me meto, me terminan pegando, después el malo soy yo, pero si no me meto, entonces soy el indolente, el inconsciente, el insensible, al que no le importa. ¿Qué papel voy a asumir? Y les digo a todos los asistentes el día de hoy, 302 personas conectadas, es preferible pasar por la etapa de juzgamiento, donde nos señalan como cobardes, porque los cobardes siguen conservando hogares, siguen conservando trabajo, y no hablar del valiente que tiene la cruz o tiene su lápida pegada a un cementerio, porque esa es la realidad social. El valiente aumenta su nivel de exposición al riesgo, porque aparte de que ya está expuesto al peligro, va aumentando el nivel de probabilidad de afectación a su integridad y a su vida. Más hoy por hoy, donde las situaciones de exposición a los riesgos públicos, primero presentamos nuestra afectación a la vida y a integridad de la persona, es decir, primero nos disparan, primero nos atraviesan un puñal, ¿cierto? O un arma blanca, y después se nos llevan las pertenencias. Entonces, miren cómo va cambiando ese concepto de autoconservación y de supervivencia. ¿Qué es preferible? Estar en un cementerio o estar en una cárcel por tener un procedimiento de reacción, por enojo, por frustración, por soberbia, o preferiblemente tener un papel pasivo en donde no agredimos al delincuente, donde no provocamos al delincuente y donde no damos papaya. Término popular, exponernos sabiendo de que puede pasar algo. Si yo me voy caminando por la calle oscura, ¿cierto? Que no tiene luminaria, son las 11 de la noche y veo dos personas malucas en una esquina detrás de un poste. ¿Para qué voy yo a pasar por ahí? Pues doy la vuelta por otro lado, evito llegar tarde, cojo un transporte privado que me deje en la puerta de la casa. Ahora bien, si me transporto todos los días con un equipo de 5 o 7 millones, con mis audífonos, con un morral que dice llevo computadora a la vista, claramente soy objeto de todos los delincuentes que están al acecho en las calles o en los espacios públicos de la ciudad y del país. Ya esa categorización que teníamos cuando empezábamos a mirar mapa de calor, cuál es la hora, cuál es el día, cuál es el mes donde más roban, esas curvas y esas tendencias ya han venido perdiendo el conducto regular de seguimiento.
Yo ya no puedo decir es que todas las noches de 9 a 10 de la noche roban, o se elementa el pico de crecimiento de probabilidad de robo se da de 8 a 9 de la noche, porque hoy por hoy se ha venido cambiando a que en las horas de la mañana sean los picos de robos. Entonces, mire cómo pensábamos que anteriormente en las noches por la oscuridad se podía dar el espacio perfecto para que sucediera el siniestro. Ahora está sucediendo en las mañanas. También lo mismo de decir, llega diciembre y todos los delincuentes quieren coger su prima, realizando todos los tipos de modalidades de materialización de riesgo público. Sin embargo, ya no solamente roban en diciembre, tenemos picos en mayo, tenemos picos en septiembre y efectivamente diciembre y enero. Entonces ya empezamos a visualizar que ese mapa de calor empieza a cambiar frente a las cifras y al seguimiento histórico de lo que es la posibilidad de materialización del riesgo público. Entonces, ¿a qué voy? Que si yo veo algo peligroso, es decir, lo identifico, artefacto explosivo, persona con arma de fuego, persona sometida a sustancias alucinógenas, químicas o peligrosas, posiblemente se incremente el riesgo de que me pase algo. Entonces, recordemos muy bien, el peligro lo veo, lo identifico en fuente, citación o acto, y el riesgo es la probabilidad de que me pase algo. Ejemplo general que se da en todas las clases de seguridad y salud en el trabajo o gestión del riesgo. Si yo veo a un león en una jaula, pregunto, ¿cuál es el peligro y cuál es el riesgo? Y ahí empezamos a generar controversia. Muchos dicen, el león es el riesgo, porque asumo el riesgo, ¿cierto? De estar cerca al león. Pero realmente el león es la fuente, situación o posibilidad de un acto con potencial daño, ¿cierto? Lo identifico, vi que hay un león y los leones son carnívoros, son inmediatamente si ven a una persona lanzan a morder y a comer. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener ese león en esa jaula si se abre la jaula? Riesgo de que me muerda, me mate, me coma. Identifico el peligro y el riesgo ya es la probabilidad de situación. Y asimismo encontramos cuando analizamos el concepto de la amenaza y la vulnerabilidad enfocado a riesgo público. Amenaza. Amenaza conocida como potencial de ocurrencia. A mí me puede amenazar alguien con una arma sin decirme nada ni verbalizar nada. Solamente con la mirada me muestra de que tiene una puñaleta y que yo tengo que entregarle lo que llevo, ¿cierto? Me está amenazando. ¿Cómo se da esa amenaza? En un lugar específico, con una duración e intensidad, visualizándose el agente del riesgo que selecciona a la víctima, ¿cierto? Y que va a generar la causación de un daño. Diferente al concepto de la vulnerabilidad. Ya la vulnerabilidad es el grado de exposición manifiesto. Vulnerabilidad de la persona, vulnerabilidad del edificio, vulnerabilidad del sistema de circuito cerrado de seguimiento y monitoreo, vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos o reserva de la información. Bueno, vulnerabilidad siempre al sujeto, objeto y persona. ¿Por qué se da la vulnerabilidad? Porque tengo deficiencias en la seguridad, porque le doy omisión a las alertas, porque tengo un grado de protección y defensa X. Simplemente en términos generales, la vulnerabilidad es a la debilidad manifiesta que yo tenga frente a una amenaza. Yo, Paola Ramírez, soy vulnerable a las 6 de la mañana en la esquina de mi barrio esperando la buseta. ¿Por qué soy vulnerable? Porque llevo celular, llevo audífonos, llevo morral con portátil, llevo una agenda con toda la información de mi negocio y no tengo ni cámaras de seguridad alrededor, no tengo un centro de despacho o un CAI de servicio policial, no tengo al cuadrante cercano, adicionalmente no hay luminaria alrededor y es una calle sola. Entonces miren como riesgo, peligro, amenaza y vulnerabilidad dentro de esa matriz hiper o matriz de amenazas y vulnerabilidades y peligros y riesgos, se empieza a nutrir de todo lo que le puede pasar al trabajador. Nosotros enfocados solamente a riesgo público. ¿A cuántos de ustedes les han robado el celular?
se los han sacado del bolso, les han sacado la billetera, han dejado el celular en una mesa de un restaurante y lo han perdido. ¿A cuántos de ustedes les han llegado mensajes para que accedan a un link donde les van a vaciar las cuentas, los recursos económicos de sus cuentas? Siempre estamos expuestos a todo ese tipo de modalidad de vandalismo, porque eso es lo que nos está pasando hoy por hoy. Y por eso la importancia de reconocer esta posibilidad de creación de un programa de riesgo público que nos ayude a tener herramientas para prevenir la afectación de ese tipo de materialización de riesgos. Por eso estamos aquí. Vamos a trabajar en estas 12 sesiones, hoy nuestra primera sesión de prevención de riesgo público desde el marco normativo, para que no seamos nosotros las víctimas. ¿Listo? Esa va a ser nuestra tarea, nuestra consigna, porque independientemente de los riesgos misionales o propios adheridos a nuestro trabajo, si yo soy trabajadora de máquina plana, pues obviamente desórdenes musculoesqueléticos, pero si yo trabajo en las calles recogiendo los residuos de la comunidad, va a ser la exposición a riesgo biológico, pero si yo trabajo en una oficina o en un banco, entonces posiblemente va a ser diferentes formas de materialización de riesgo. Nosotros vamos a ver el riesgo público como un riesgo inherente a los demás que identificamos en la GT 45. Si trabajo en un banco, si trabajo en una mina, si trabajo en una fábrica de producción, en una industria textilera, si fabrico pocillos, la tarea que yo desarrolle, en el lugar donde yo la desarrolle, voy a estar siempre expuesto, sí o sí, al riesgo público. Por protesta social, porque salí a coger el bus tarde, por el motivo que fuese, siempre estamos expuestos a ese riesgo público. Y la conciencia que vamos a adquirir en esta comunidad de conocimiento frente al autocuidado, a la autoconservación, va a ser nuestra tarea y nuestro gran objetivo para cuando cerremos el año podamos aportarle a la empresa mecanismos y herramientas de prevención. Y a nuestra vida propia, a nuestra familia, explicarle a mi mamá, al abuelito, que hay que desconfiar de los sucesos, que no hay que contestar llamadas desconocidas, que debemos cuidarnos, ¿no? Y que debemos contarnos las historias que conocemos. Cerramos diciendo que el riesgo público es esa situación asociada a condiciones violentas que se pueden vivir en espacios públicos y que ponen en riesgo nuestra vida, los bienes de las empresas y la integridad de las personas, siempre generada por el hombre con intención de daño, es decir, siempre la genera el hombre. Nada diferente, no fue un rayo, no fue el día, no fue la noche, no fue la maquinaria, fue la persona que tuvo intención de maldad, por los motivos que sea, que los vamos a venir viendo en nuestras próximas secciones. Y los pilares de acción que vamos a venir fortaleciendo corresponden a crear el programa de riesgo público, a mantenernos informados, vean noticias, vean el periódico. Muchas personas tienen activadas las notificaciones en el celular incluso para saber qué está pasando en el mundo. Lean y dedíquenle un minutico a eso. Salgamos de redes sociales y tomémonos el espacio para saber qué está pasando en el mundo, dónde hay protestas, dónde se cayó la economía, dónde tenemos bloqueos. Eso nos va a ayudar a prevenirnos. Y adicionalmente vamos a crear la cultura del autocuidado porque esa es la base fundamental para que no nos sucedan diferentes tipos de accidentes en materia de riesgo público. Y ahora bien, vamos a reconocer dentro de esta situación a la cual estamos expuestos, no solamente en Colombia, esto es mundial, y es reconocer por qué el riesgo público toma importancia. Entonces, toma importancia por la pérdida de valores en las nuevas generaciones. Toma importancia por las bajas oportunidades de empleo formal que existen en nuestro país. Toman importancia por la dificultad de acceder a la educación, igualmente por factores sociales de migración, inconformidades, intolerancias frente a los lineamientos de los entes gubernamentales, el aumento de la corrupción y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Nosotros solitos no podemos ir en contra de eso. Es una realidad y debemos aprender a vivir con ella. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la participación. A todos los 300 asistentes permanentes que estuvieron conmigo la mañana de hoy, los invito a que continuemos en esta comunidad de conocimiento, que hagan parte de todos los talleres y de todas las sesiones que tiene Educa Positiva dispuesto para ustedes. Y cerramos dándole la palabra a Oscar con nuestra sesión de evaluación para verificar qué tanto apropiamos la mañana de hoy. Oscar, te cedo la palabra.
Muchas gracias, doctora. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta de nuestro sondeo final es: ¿quién o qué genera el riesgo público? A, el clima; B, el hombre; C, el día. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan responder la opción que consideren correcta. Yo aquí muy atenta con las cifras del sondeo para verificar qué tanto cambiaron las respuestas, Oscar. Atenta a tus resultados. Claro que sí, doctora. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, el clima 1%, B, el hombre 98%, C, el día 1%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, efectivamente, haciendo aquí un comparativo, aumentamos la respuesta perfecta, es decir, apuntamos a lo que era. Los riesgos públicos los genera sí o sí el hombre. Recordemos que no es el clima, no es un fenómeno natural, no es el día, la noche, ni la máquina. Es el hombre, motivo por el cual aumentamos de un 89 a un 98% de efectividad. Chicos, muy bien. Vamos avanzando. Segunda pregunta. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra segunda pregunta del sondeo final. Según la Guía Técnica Colombiana GTC 45, las afectaciones públicas son: A, peligro; B, siniestro; C, riesgo. 15 segundos para nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Aquí esperando los resultados, Oscar, ¿cómo nos fue? Sí, doctora, un momento, ya listo. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, peligro 38%, B, siniestro 4%, C, riesgo 58%. Doctora, cuéntenos cómo nos fue con esta segunda pregunta. Bueno, chicos, entonces recordemos bien, cuando hablamos de GT45 estamos hablando de peligros públicos. Peligros públicos acá reconocido por un 38%. GT45, es decir, marco normativo. Cuando hablemos de la realidad, es decir, de la implementación de un sistema, del reconocimiento de todo lo que llegan a ser materializaciones de generadores de factores de riesgo, hablamos de riesgo público. O sea, en la vida real gestionamos los riesgos. Aquí tenemos un 58%. Muchísimas gracias, chicos, por estar avanzando en esa apropiación de conceptos. Muchas gracias, Oscar. Tercer pregunta. Muchas gracias, doctora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. ¿Un arma de fuego es: A, amenaza; B, peligro; C, riesgo? 15 segundos para nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, amenaza 22%, B, peligro 62%, C, riesgo 15%. Cuéntanos, doctora, cómo nos fue con nuestra última pregunta del sondeo. Nos fue muy bien. Oscar, nos fue muy bien porque ya logramos identificar que un arma de fuego es un peligro. Incrementamos de reconocer el peligro de un 48% a un 62%, es decir, vamos avanzando en esa apropiación de conocimiento. Recordemos, los peligros los veo y los identifico, es decir, si yo veo un arma, veo un artefacto explosivo, un paquete sospechoso, es un peligro que estoy viendo. Chicos, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Bienvenidos a esta primera sesión. Espero que estén con nosotros acompañándonos en las siguientes 11 sesiones. Igualmente invitarlos a que participen en todas las comunidades de conocimiento de acuerdo a su interés y a su pertinencia frente al trabajo desarrollado en sus organizaciones. Gracias por confiar en ARL Positiva. Oscar, gracias por tu compañía, liderazgo, y a Fernando. Un feliz día para todos. Cuídense. Muchas gracias, doctora Aide, por su intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje en Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día.
Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.